Número 418. ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? La ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada. Expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Sus prescripciones morales, recogidas en los mandamientos del Decálogo, ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo e indican lo que les es esencial. La pregunta: ¿qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? Bueno, Dios creó a toda la humanidad y le dio una ley natural. Una ley natural que por influjo del pecado se fue poco a poco haciendo más difícil de percibir. Es como cuando una moneda lleva mucho tiempo en curso y entonces, aunque tenga inscrita el rostro del emperador en esa moneda, de tanto pasarse de mano en mano, se va borrando la moneda. Aunque quizás con este ejemplo me quedo corto, porque no solo es por el paso del tiempo, sino que es como si por el motivo del pecado se le ha echado un ácido a esa moneda y entonces no se termina de ver el rostro de esa moneda. La ley natural ha ido quedando desdibujada. Recordad, ¿no?, como en el punto anterior del catecismo leíamos una sentencia maravillosa de San Agustín, que dice que siendo esto así, esta era la situación, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio las tablas de la ley. Y dice: por esto Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Uno tenía como borrada en su corazón la ley natural, difícil de leer. Por eso Dios eligió el pueblo de Israel y dijo: voy a llevar adelante, ya que esa ley natural que he puesto en todos los pueblos comienza a ser difícil percibirla por influjo del pecado, voy a elegir a un pueblo para que a través de él darle a conocer la ley, que les descubra desde esa ley qué es lo que yo escribí en sus corazones. La ley de Dios, las tablas de la ley, fueron dadas al pueblo de Israel como instrumento para que el mundo entero conociese qué es lo que Dios había escrito en nuestra razón, en nuestro entendimiento, como ley natural. Claro, había ocurrido que nuestra ceguera nos había hecho difícil percibirlo. Además es que es curioso, porque claro que la ley natural es accesible a la razón, sí, es accesible a la razón, pero curiosamente suele ser accesible a la razón cuando la estamos cumpliendo. Por ejemplo, una persona que vive bien en la relación con sus padres, le parece de sentido común que el respeto a los padres sea algo de ley natural. Pero el que tiene una relación tormentosa con sus padres y está cegado por los rencores y por el odio, etcétera, y tiene una mala experiencia, ese no lo ve con tanta claridad, está cegado. Justamente es el propio pecado el que impide ver aquello que impide verle a la razón. Por eso Dios tuvo misericordia y nos dio esa ley. Esa ley que se llama aquí la ley antigua, las tablas de la ley, que es un primer estadio. La ley del Antiguo Testamento es un primer estadio, como una preparación para la plenitud de esa revelación que se nos daría en Cristo. Dios tiene una pedagogía en la revelación, nos revela todo de una vez, hay un increscendo progresivo hasta llegar a la plenitud de la ley en Jesucristo. Pero esa primera ley del Antiguo Testamento, que especialmente la vemos concretada en las tablas de la ley, es un primer momento clave. Esa ley, ¿qué es lo que hace? Dice este punto del catecismo: prohíbe lo que es contrario al amor de Dios y prescribe lo que es favorable a ese amor de Dios. Por eso hay mandamientos que están formulados en negativo y otros en positivo. Cuando dice no matarás, no mentirás, está prohibiendo lo que es contrario al amor de Dios. Y cuando formula en positivo está prescribiendo lo que es conforme al amor. Honra a tu padre y a tu madre. Santifica las fiestas. Bueno, repito, prohíbe lo que es contrario al amor y prescribe lo que es propio del amor, ¿no? Esta ley
del Antiguo Testamento Dios la ha ofrecido como una luz para que pueda llegar a todas las culturas. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo elegido, no en el sentido de una especie de privilegio de raza o de cultura, no, sino con un sentido misionero. Es un sentido misionero para que a través de Israel la luz de la ley, de esa ley de Dios, llegue a iluminar a todo el mundo, descubriendo cuál es el camino para llegar a Dios y protegiéndonos contra el mal, contra tantos peligros que nos impiden llegar a Dios. La ley pues es un escudo, es protectora, nos descubre el camino para llegar a Dios. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde llegaré a Dios? La ley es camino y es al mismo tiempo protección frente a tantos, ¿no?, a tantos caminos, ¿no? Este es el sentido en el que esa ley del Antiguo Testamento, que como vemos es Dios la ha enviado en socorro, ¿no?, de la dificultad de percibir, de descifrar adecuadamente la ley natural, Dios ha tenido misericordia y nos la ha entregado.